pareja. Parece que luego de su separación de Miranda Kerr, ahora está saliendo con una actriz francesa, para mi gusto, más guapa todavía. 6 en punto. Bueno, información interesante que tenemos en el mundo del espectáculo y hay títulos de las noticias de todas las mañanas. Le presentamos entonces los temas de hoy en Viva. En la información más relevante del país, Congreso de la República aprueba ampliación presupuestaria por 1.500 millones de quetzales. Pasa la ampliación ante la presión por los bloqueos. Además, dirigente magisterial Joviel Acevedo aplaude aprobación y manifiesta que se efectuó por accidentes realizadas por los maestros. En otros temas, todo el país se paraliza por los diferentes bloqueos que realizó el magisterio en distintos puntos de las rutas más importantes de acceso a la capital. Miles de guatemaltecos fueron afectados por estos bloqueos y rechazamos medidas de los docentes, era lo que decía. Bueno, en otros temas inician las críticas por posible desaparición de las carreras de perito contador y secretariado, tema que está generando repercusiones. Le comentamos que continúan las investigaciones en el caso de la niña que aparentemente fue obligada a comer un insecto. Se encuentra en resguardo de la PGN. Denuncia tráfico de influencias en el caso que se lleva contra César Barrientos. Detalles en instantes. Noticias internacionales en Viva la Mañana. En Roma capturan a 2 hombres presuntos responsables de robar sangre de Juan Pablo II. Las lluvias no paran en Bolivia. Afectados abandonan sus hogares. Son algunos de los títulos que compartimos esta mañana. Batres, mi farmacia, presenta. Comenzamos el repaso informativo a esta hora de la mañana, son las 6:02. Gracias por seguir con nosotros. Con 135 votos a favor, el Congreso de la República aprobaba la ampliación al presupuesto por 1.500 millones de quetzales. La ampliación fue solicitada por el organismo ejecutivo con el argumento de que esos fondos van a servir para honrar con los compromisos contraídos, en primer lugar con el Magisterio Nacional. Entre ellos, por supuesto, estamos hablando del aumento salarial y los materiales como la valija didáctica. Otra parte de los recursos tiene como destino el Ministerio de Salud, pero así transcurría ayer una densa jornada en todo el país que finalmente termina con la aprobación de este dinero que necesitaba el Ejecutivo. El día del legislativo se adelantó por la presión del magisterio. 135 diputados votaron a favor de ampliar el presupuesto y dar cumplimiento al pacto colectivo con los sindicatos de salud y educación. El oficialismo se mostró satisfecho por la victoria legislativa. En la oposición, unas voces justificaron el voto. Gracias a nosotros, muchos maestros que eran contratados por 10 meses a través del sistema de PRONADE, hoy gozan de una plaza 011. Vamos a ayudar al presidente Otto Pérez Molina a sacarle el pie, a sacárselo del lodo. Porque hoy hay problemas de salud y hay problemas con los niños y los maestros. Y no queremos nosotros ser los responsables. La victoria legislativa es pírrica a criterio de otros diputados, que ven la meta de recaudación como un objetivo imposible de cumplir. Ojo al magisterio y a los médicos. El que hoy nosotros vayamos a aprobar con toda la voluntad política ese espacio de 1.500 millones no quiere decir que el dinero ahí esté, porque recuérdense que tiene que venir de ingresos tributarios. Junto a la ampliación del presupuesto, los diputados sometieron a votación una agenda para crear 2 nuevos municipios, El Chal en el departamento del Petén y San José la Máquina en Suchitepeques. Otro punto en el que hubo humo blanco fue en la distribución de las comisiones de trabajo. En principio 15 salas quedarán en manos del PP, 10 para Líder, 3 para Creo y UNE. El resto de bancadas minoritarias recibirán una por partido. La votación fue apreciada desde el palco por un Joviel Acevedo, satisfecho de ver cómo la maquinaria legislativa funcionaba a su favor. Bueno, y por su parte, el dirigente magisterial Joviel Acevedo asistió al Congreso de la República para observar la aprobación de la ampliación presupuestaria general de la Nación y resaltó que con medidas de hecho lograron ser escuchados. 6 horas que duró la toma de carreteras y puntos principales de Guatemala por parte de la Asamblea Nacional del Magisterio y que el Congreso de la República aprobara de urgencia nacional la ampliación del techo presupuestario, el dirigente magisterial Joviel Acevedo se mostró complacido y resaltó que solo con medidas de hecho, como las de esta mañana, logran ser escuchados. A pesar de un sinnúmero de desinformaciones que se dieron por las tomas de carreteras y puntos estratégicos en el país, que fue una decisión de la Asamblea Nacional del Magisterio y sus asambleas departamentales, logramos un pulso más. Nos hemos dado cuenta que desgraciadamente en nuestro país, solamente a través de la
de la fuerza y a través de esta clase de movilizaciones es que somos respetados y escuchados. Agregó que es necesario establecer un cronograma donde se establezca en qué fechas se realizarán las transferencias del dinero. Estamos tranquilos porque sabemos perfectamente que este dinero no es para el magisterio. Este dinero es para garantizar todos los programas de nuestros niños y niñas en las escuelas que nos están esperando todavía. Decirle a los padres de familia que les agradecemos mucho que estuvieron pendientes de estas movilizaciones y de lo que estaba haciendo el magisterio. Todavía no nos vamos a trabajar porque tenemos que hacer el cronograma, porque tampoco vamos a dejar un cheque en blanco con esta plata. El dirigente finalizó diciendo que ellos están peleando por las carencias que existen en las escuelas y que espera que este año sean menores. Y seguimos hablando de este caso porque uno de los 18 bloqueos que realizaron los maestros como medidas de presión al Congreso para la aprobación de aumentos al presupuesto se llevaba a cabo en el kilómetro 15,5 de la carretera interamericana, donde los maestros, por ejemplo, de Chimaltenango, para comentarles uno de los tantos puntos que ayer, tuvieron este tipo de congestionamiento, y Zacatepeques, colocaban tablas con clavos para evitar el paso vehicular. Los maestros bloquearon el sector por 5 horas. En el interior del país también se registraron protestas. Algunos argumentan que sí, se pasaron un poco de límites al utilizar este tipo de elementos justamente para impedir que los vehículos pudieran dirigirse a distintos lugares. De maestros salieron a las carreteras de Huehuetenango y bloquearon puntos claves como la entrada a la ciudad, camino a la frontera con México. Siempre lo hemos anunciado, vamos de menos a más. Desafortunadamente que nunca ha existido voluntad política de parte del Ejecutivo y el Legislativo para poder solventar precisamente la situación que tenemos. Que el magisterio tiene que salir a las calles cada vez que necesitamos reclamar que se cumplan los pactos que se tienen con el gobierno de turno. Toda la situación que se da dentro de la ampliación presupuestaria son recursos económicos necesarios para el Ministerio de Educación que tendrían que llegar a cubrir todas las necesidades de los programas para que en las escuelas, principalmente del área rural, puedan existir los programas de alimentación, de útiles escolares y que se pueda dar el fondo de gratuidad para que los establecimientos puedan funcionar durante todo el año. Unos 250 maestros bloquearon la ruta al Pacífico en el kilómetro 187, en jurisdicción del lugar conocido como la Vuelta Ocosito, que es la entrada y salida hacia la cabecera departamental. Los manifestantes dieron a conocer que los niños no están llegando a las escuelas por la falta de refacción y la bolsa escolar. Los pilotos automovilistas mostraron su malestar debido al tráfico que se generó en la ruta. Maestros de los departamentos de Quiché y Sololá bloquearon la ruta interamericana en el kilómetro 127 y 130 de la aldea Los Encuentros y la Cuchilla Sololá como medida de presión a autoridades de educación para la asignación de recursos. La protesta generó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la ruta, por lo que algunas personas optaron por caminar para llegar a sus destinos. El bloqueo tardó más de 6 horas. Bueno, y personas afectadas tanto en la provincia como en la ciudad capital expresaron su molestia por el largo bloqueo que se realizó por los maestros. Tenemos a continuación las declaraciones. Si hay un grupo de policías, yo creo que el gobierno está actuando mal porque ni siquiera está viendo cómo hace para que esto se termine ya, ¿va? Pienso que es la forma más absurda de poder manifestar, solo provoca caos. Siento que es la mala educación que le están enseñando a las niñez, ¿va? A las niñez para un futuro. Eso es lo que perjudica, ¿va? A nosotros nos perjudica en el trabajo, ¿va? Yo siento que ellos al que perjudican es a la niñez para un futuro. Imagínense cómo está ahorita la educación en Guatemala. Y ahora con todo esto ellos son los educadores. Legalmente pues uno va a sus quehaceres, pero lamentablemente por esas protestas y uno así como automovilístico no tiene nada que ver con esos de las manifestaciones. Pues en verdad nos perjudica bastante pues porque fue uno de los que nos trabajamos. Bueno, honestamente pues puede ser que lo estarán haciendo por los niños, ¿va? Pero también así como uno también que está trabajando también quiere su trabajo, o sea, más que todo el día, ¿va? Pues mire que para nosotros nos afecta un poco porque fíjense que digamos pues que uno viene de viaje, aquí lo dejan los microbuseros y entonces uno tiene que caminar para allá y todo eso afecta.
Mañana con 10 minutos vamos a repasar rápidamente lo que está justamente apareciendo en estos momentos en pantalla y es Prensa Libre. A continuación, por supuesto, la información. Ahí estamos observando, crece presupuesto en 1.500 millones de quetzales. Pasa ampliación ante presión de bloqueos. Fondos son para aumento salarial en educación y salud. Ahí vemos la celebración del magisterio. Bueno, lo cierto es que aumenta este presupuesto y recién escuchamos a la diputada Ninel Montenegro en decir, bueno, el presupuesto fue aprobado, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese es uno de los puntos centrales, ¿verdad? Uno de los grandes interrogantes, las preguntas, ¿esto va a salir realmente de la recaudación tributaria tomando en cuenta las previsiones y las proyecciones que se dan para este año 2014 en materia de recaudación impositiva? Pues hay varias interrogantes en relación a qué va a pasar con esto y sobre todo si va a crecer o no el déficit fiscal del país. Saludamos esta mañana a Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala. Luis Pedro, bienvenido a Viva la Mañana, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué puede implicar? ¿Cuáles pueden ser los escenarios después de esta aprobación que se daba ayer en el Congreso de la República? Muy buenos días, Buen Ricardo. día. Pues mira, la verdad que yo creo que lo primero es aclararle al pueblo de Guatemala que el Congreso de la República el día de ayer no aprobó ninguna deuda. Y yo creo que había alguna desinformación en la calle y eso es importante saberlo. Lo que se hizo fue un aumento del techo presupuestario. Eso lo único que realmente gana el gobierno es que no tienen que, digamos, hacer transferencias al interno para poder hacer el pago. En todo caso, dependiendo de la disponibilidad, como bien lo decía la diputada Montenegro, de la recaudación tributaria. Ahora, obviamente lo que a nosotros nos preocupa es que la meta que la ministra de Finanzas se fijó conjuntamente con la SAT de recaudación, habla de 50.000 millones de quetzales, es bastante alta. Es bastante alta, básicamente es un 11% más de lo que realmente se recaudó el año pasado. Y estadísticamente pues es difícil que en algún país se pueda subir, salvo por hechos realmente extraordinarios, un aumento en la recaudación de ese monto. Además, lo que podríamos augurar o ver en un próximo futuro, si no llegan a esa recaudación, es que dos cosas. Primero, que el gobierno sea responsable y entonces con lo que reciban realmente aparten ese dinero, que lo pudieron haber hecho sin necesidad de lo que hizo el Congreso de la República desde un inicio para hacerle frente al pago de los pactos colectivos de trabajo. O lo segundo es que en pocos meses tengamos al Ejecutivo solicitando algún tipo de crédito, deuda, para poder pagar esto al maestro, lo cual para nosotros sería lo delicado. Luis Pedro, escenarios que se pueden presentar, por supuesto, ayer veíamos quizás desde que se arranca el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República, una de las discusiones más interesantes en materia, por supuesto, de este presupuesto, de esta presión, en cierta forma, ejercida por distintos sectores, docentes, sector de salud. A partir de ahora, ¿cómo está la jugada política dentro del Congreso de la República para otros temas también de relevancia que deben seguir analizándose y pronto en el Legislativo? Claro que sí, Ricardo. Lo que se aprobó ayer es parte de una moción privilegiada de 12 puntos. Es prácticamente el segundo punto con el cual terminamos el día de ayer. Hay 12 puntos más, incluyendo la aprobación. Esperamos que esto es lo que aparentemente va a pasar, porque estas mociones pues se pueden retirar, pero creyendo que va a seguir lo que está en la agenda. Inclusive estamos hablando de algunas reformas a la aprobación de algunas leyes, la aprobación de 2 municipios más. También hay dentro de las leyes que estaba mencionando, está la aprobación de la ley que pues regula la circulación por carreteras libres de cualquier tipo de obstáculos, la que decía las leyes contra túmulos. Inclusive también, como por último punto, está la elección de los presidentes de las distintas comisiones de trabajo y la integración de estas comisiones de trabajo, que por supuesto es importantísimo para no tener retraso en la emisión de dictámenes de la presa que ya se tenía el año pasado, dada la interpelación, que pues como todos ustedes saben hay cerca de 200 iniciativas de ley, que no necesariamente el número significa la calidad, pero que tienen que ser dictaminadas y conocidas por el Pleno, porque algunas de ellas sí son importantes. Muchísimas gracias, Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala. Gracias por esta comunicación telefónica, ampliando, por supuesto,